Es una interesantísima pregunta, muy difícil de contestar. Para resumir, muy en grande, sí es posible, pero bajo condiciones muy estrictas. La inmensa mayoría de las veces que se ha intentado no ha funcionado. Venezuela, de hecho, es un caso estrella en que funcionó durante como 60 años y luego dejó de funcionar de una manera espectacular a partir de los años 80, más o menos. Hay muy pocos países que sí han podido usar aranceles para fomentar la industrialización y el crecimiento, pero son números contaditos. Pero, pero mi mayor comentario ante la situación actual es que la manera, es que lo que está haciendo puntualmente la administración de Trump y la manera en que lo está haciendo básicamente garantiza que no va a funcionar, no puede funcionar, y más bien lo que viene es una recesión para Estados Unidos, seguramente una recesión global o por lo menos para grandes partes del mundo afectadas por estos aranceles, más desempleo y más inflación. O sea, va a lograr lo contrario de lo que está anunciando. Ahora, ¿esto podría lograrlo a largo plazo? A largo plazo podría ser si impusiera, mira, los casos estrellas Ujú, de fomentar industrialización y crecimiento con el uso de aranceles de una manera muy quirúrgica y muy cuidadosa son Corea y Taiwán, que lo hacen a partir de los años 60 y 70 y crecen de una manera espectacular. Y es cierto que los que llamamos nosotros los académicos, los países ahora desarrollados, que básicamente Europa, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, crecieron con el uso de aranceles salvo Reino Unido, pero los demás que fueron ejemplos de industrialización tardío usaron aranceles para su industrialización, pero fue con un mantenimiento y con mucho cuidado y una constancia a lo largo de décadas que permitió que lograran esto. Trump actúa de una manera aleatoria, de una manera espasmódica, se despierta el día siguiente y cambia de política 180 grados. Ha mm. anunciado aranceles enormes que luego reversa el día siguiente, a veces dentro del mismo día. Esto lo que hace es, es sustituir la posibilidad de estabilidad en los cálculos para la empresa privada cuando están pensando en sus inversiones. Ponemos una nueva fábrica, contratamos y entrenamos más trabajadores para expandir el producto o no. Y cuando no saben qué va a ser Mm. la primera potencia del mundo de un día al otro, entonces están paralizados y de tal manera la economía mundial y ciertamente la norteamericana se va a paralizar porque nadie sabe qué viene después. Ahora, esto ha tenido un impacto inmediato en la bolsa. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan sostenible esto es en el tiempo? Es decir, ¿cómo puede comportarse el mercado bursátil y financiero a propósito, bueno, de al menos la noticia que tenemos hasta ahora, que los aranceles pues van a ser impuestos, más allá de las negociaciones, entiendo, políticas que se pueden estar dando, ¿no? Sí. Pero ¿cuánto pudiese durar una caída como la que estamos viendo en este momento en todos los mercados y en las bolsas de valores del mundo? Desde el punto de vista de la economía, si los aranceles se mantienen, los mercados van a seguir cayendo de una manera brutal. Como indicaste esta mañana, en Asia los mercados estaban cayendo 10% en las primeras horas de comercio en Hong Kong, 6 o 7% en Japón, o sea, caídas brutales que siguen otras caídas brutales al final de la semana pasada. Y esto seguiría si los aranceles siguen, porque va a haber una contracción brutal del comercio internacional. Hay una diferencia muy grande entre mucha gente hace referencia y con justicia, me parece un buen Mm. ejemplo, con los años 30, con los aranceles Smoot-Hawley en Estados Unidos, que luego desataron una guerra arancelaria mundial que llevó a la Gran Depresión y la profundizó mucho más de lo que hubiese pasado sin ellas. Pero hay una tremenda diferencia que estamos ahora al final de un ciclo de 75 años de globalización, que comienza en la época de la posguerra, que fue una construcción muy cuidadosa de reglas y organizaciones liderada por los Estados Unidos justamente para fomentar globalización, para fomentar interdependencia económica, para que no hubiese más guerras mundiales. ¿No es cierto? O sea, Ujú. podemos entrar un poco más en temas si te interesa. Sí. Pero, pero eso fue a propósito y fue liderado por Estados Unidos con la participación y obviamente el visto bueno y la activa participación de otras potencias europeas y de otros países. De hecho, Venezuela en los años 50 y 60 participó en esas negociaciones y fue una construcción exitosa y a raíz de eso las cadenas de valor
todas las grandes empresas que conocemos son muy extendidas, muy complejas y abarcan muchos países. O sea, por ejemplo, cuando Nike hace zapatos, Mm, no son hechos en Estados Unidos, son hechos en Vietnam, pero con insumos que vienen de 5, 6 o 7 otros países. Cuando la Chevrolet produce un carro en Estados Unidos, cruza las partes, los insumos del motor, los asientos, el timón, los vidrios, cruzan fronteras varias veces. Y entonces, si estamos imponiendo aranceles distintos a distintos países sin criterio económico cualquiera, la producción de autos mm, Chevrolet en Estados Unidos van a subir en precio por la cantidad de acero y otros materiales que vienen de otros países. Esto hace para la empresa privada imposible calcular e imposible evadir, incluso en la empresa nacional en Estados Unidos, ¿no? Va a ser muy fuertemente afectada. Para ellos es una pesadilla todo esto. Ahora, ¿cómo pueden equilibrarse desde el punto de vista económico los intereses de los productores nacionales, en este caso entendiendo el argumento, ¿no?, de Trump, con aquellos consumidores que forman parte de una economía, bueno, global, abierta? Sí, sí. Em, Lograr esto es muy complicado y si queremos, o sea, a ver, si la pregunta es cómo transitamos de una economía altamente globalizada que Ujú, tiene costos muy bajos para mucha producción, pero en que se han mandado muchos trabajos, mucha mano de obra de países como Estados Unidos o Alemania o Gran Bretaña a otros países donde la mano de obra es más barata, ¿no? ¿Cómo volvemos a una economía autárquica en que todo se produce o mayormente las cosas se producen dentro de nuestro país? Con trabajadores de nuestro país, con materiales. Eso se podría hacer a muy largo plazo de una forma gradual, que sería la única manera de minimizar los costos. mm. Pero insisto, Trump está actuando de una manera repentina, de una manera inesperada y de una manera espasmódica, en que uno no puede planificar. Entonces, el choque va a ser brutal. Porque de pronto no puedes producir un auto Chevrolet con materiales americanos porque no existen, porque durante 75 años trabajamos gradualmente justamente para encontrar el productor más barato de cueros y de acero, etcétera, en otros países. Y Mm. no puedes volver todo eso a Estados Unidos en corto tiempo de un día al otro. ¿El consumidor más afectado es el norteamericano o esto se traduce, digamos, a un impacto en el consumidor global? Global, global. Ujú, No, y el más afectado va a ser de otros países, sin duda. Ahora, a Trump no le importa eso. Por eso hago hincapié en que los consumidores y los votantes americanos van a ser fuertemente afectados también. Pero no, ujú, los más afectados son de países más pequeños, economías más pequeñas, que han sufrido la terrible suerte de tener aranceles muy altos. Por ejemplo, uno de los países que tiene aranceles más altos, para poner simplemente un ejemplo, es Lesoto. Lesoto en África es un país muy chiquito que no importa casi nada de Estados Unidos porque son muy pobres, no pueden importar autos ni, o sea, mm. servicios, etcétera. Pero tienen diamantes. O sea que tienen un superávit comercial muy fuerte porque importan casi nada, pero exportan diamantes y Trump vio eso y les impuso aranceles de como 50%. Esa gente va a sufrir mucho, ¿no es Mm. cierto? Y no es, o sea, no es su culpa que sean demasiado pobres para comprar productos americanos. Eso, o sea, pero lo que va a suceder es que va a profundizar su pobreza. Ahora, el otro punto es, ¿cuál es el papel que deben jugar los otros países? Es decir, aquellos que tienen, bueno, solidez competitiva, por ejemplo, el caso de China, otros Sí. mercados, digamos, Europa en conjunto como tal. Es decir, hay manera de tener una economía colaborativa con otros países, dejando a Estados Unidos por fuera, es decir, que vean ellos oportunidad de crear otro mercado sacando a Estados Unidos del medio. Ojalá, Shirley, ojalá. Ajá. Esa sería la solución. La única solución que yo veo factible en este momento es que el resto de los países, sobre todo las grandes potencias económicas como la Unión Europea, como China, como Japón, no permite que esto desate una guerra de todos contra todos, que es lo que pasó en los años 30, que Mm, llevó a la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y que contribuyó fuertemente la inestabilidad económica que alimentó al fascismo, sino tratar de aislar a la economía norteamericana de sus economías y seguir
en un perfil más abierto, con más libre comercio, o básicamente manteniendo la Mm, economía que tenemos entre Europa, China, Japón, etcétera, tratando de aislar los efectos hacia los Estados Unidos. Y estamos viendo las primeras indicaciones porque los líderes de estas potencias no son tontos, ¿no es cierto? Ellos pueden ver lo que está pasando y pueden ver cuáles van a ser los efectos. Entre comillas, entre paréntesis, eh, todo esto no viene desde el análisis económico. Los aranceles de Trump no tienen ni pies ni cabeza en mm, cuanto a economía. Es un movimiento estrictamente político y los peores efectos también van a ser políticos. Porque si desatamos una guerra de todos contra todos y todos los países suben aranceles contra todos los países, va a haber una contracción brutal mm. del comercio que va a llevar a la irrupción de las cadenas de producción de todo el mundo. Va a haber fábricas paralizadas porque no pueden conseguir ya insumos de que antes dependían muy fácil y libremente. Y esto va a aumentar justamente el auge de la derecha en todos los países del nuevo fascismo. O sea, que lo que estamos viendo en muchos países es un nuevo fascismo, es el descendiente directo de los fascistas europeos de los años 30. Y- Y ese va a ser el peor efecto. O sea, va a haber efectos económicos muy fuertes, pero el mm. político es potencialmente peor. Ahora, justo le iba a preguntar eso, si realmente esto ha sido una medida económica real o más bien una estrategia de política interna de Trump. Es lo segundo. Mira, yo no tengo ninguna, ¿cómo se traduce al español? Ningún insight, ninguna, no sé, línea Ujú. directa en cómo piensa este Sí, señor. Y sí. no, ni la quisiera tener, Ujú. francamente. Pero Bueno, pero eh, ya va, porque piensa de una manera un día la otro día cambia, entonces tampoco es muy fácil tener los insights. exactamente, exactamente. Él habla, por lo Ujú, menos, yo diría que no entiende qué es un arancel y cómo funciona, pero no pongo las manos al fuego porque no sé, no lo conozco, ni nunca lo voy a conocer, pero ciertamente habla y declara como si no entendiera qué es un arancel, quién paga el arancel y cuáles son los efectos del arancel. Él tiene una idea ideológica es demasiado fuerte, es una idea como de un dibujo, de una tira, dibujo animado, ¿no es cierto? Un comic book idea de qué son los aranceles y que los ciudadanos de los países extranjeros pagan el arancel o que quizás el gobierno de China o Francia o Canadá paga el arancel al Tesoro americano. Y no es así, ¿no es cierto? El arancel no funciona de esa manera. Y entonces él piensa que haciendo esto va a fomentar crecimiento que va a ser bueno para sus votantes. Ahora, sí es cierto que la gente que vota por Trump es desproporcionalmente, de una manera masiva, gente que no ha sido favorecida, que ha perdido por todo este proceso de globalización que ujú, estamos discutiendo. Son lo que en inglés se llaman los left behinds, la gente que ha perdido sus empleos, que antes podían ser trabajadores ujú. fábricas y ganar suficiente plata para con un sueldo, digamos, el papá sostener una familia con el estilo de vida clase media, etcétera. Y esos trabajos han desaparecido y ahora todos son trabajos precarios que manejan Uber, que te llevan comida a tu puerta y la posibilidad de tener una vida clase media, el sueño americano ha desaparecido para un gran segmento de esta gente y Trump piensa que esto les va a favorecer, pero no lo va a hacer por la manera en que lo está haciendo. E incluso en el mejor de los casos, si fuera otro presidente que entendía la economía y que era asesorado por gente capaz, que Mm. no es el caso actual, no está claro que pudiera funcionar. Pero de la manera en que está desarrollándose esto, es imposible que funcione. Y Ahora, no va a ser para su gente. sí, Perdón. Trump reitera que Estados Unidos ha sido tratado de forma injusta por el mercado europeo o en los mercados asiáticos. Yo he puesto este ejemplo porque él lo pone bastante, el tema de los automóviles. Bueno, tú en Europa tú no ves, bien sea porque no, las calles no están hechos para eso, pero tú no ves eh, mm, carros americanos, o al menos con mucha presencia. Entonces él dice, bueno, nosotros somos tratados de forma injusta. ¿Qué tan cierto es esto? No, es ridículo, es absurdo. Mm, El país que más se ha beneficiado, tomando en cuenta todo el país, no solamente un sector, una fábrica o el gobierno, digamos, sino tomando en cuenta la sociedad, el país que más se ha beneficiado del mundo abierto que hemos construido ha sido Estados Unidos. Ahora, dentro de ese país hay gente que se ha favorecido de una manera espectacular y otros, y ahí está la división política, y otros en el heartland, en las zonas que antes sí. eran industriales Mm, y productivas, donde esas industrias se exportaron
a otros países. Ahora, la economía mundial, el evento antipobreza más grande que se ha visto en la historia de la humanidad es China en los últimos 40 años. Y es imposible que China se hubiese levantado y hubiera sacado 1.000 millones de personas de la pobreza, como ha ocurrido desde los años 70 hasta el día de hoy, sin la globalización. Eso fue producto directo de la globalización. O sea que China se favoreció de una manera gigantesca, pero el país que lideró todo esto y que mantiene ¿cómo se dice? La Sí, moneda de liderazgo. facto de intercambio global es el dólar, ¿no es cierto? Es Estados Unidos y esto permite que Estados Unidos tenga déficits estructurales muy grandes año tras año tras año que son financiados por gente, por el resto del mundo. Ujú. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se beneficia de la globalización. Em, entonces, cuando socava la globalización de esa manera abrupta, está jugando directamente en contra de los intereses de su país, ¿no es cierto? Pero no Mm, entiende eso. mm. Ahora, algunos dicen que esto es una manera de negociar, que esto no se va a mantener a lo largo del tiempo. ¿Es posible pensar en una política de cero aranceles o, digamos, que haya una reciprocidad con menor porcentaje de aranceles entre ambos países o los países en donde pues, se le ha aplicado, que son bastantes, la política arancelaria de Trump? Es posible pensar en eso en la teoría. Yo creo que en la práctica no es factible o no es algo deseable incluso. Mm, Em, Mira, si me preguntas por mi opinión, que no sé cuánto vale, pero mi opinión sería que un mundo con aranceles relativamente bajos, pero con aranceles positivos ujú. de todos los países hacia todos los otros países, pero con más proteccionismo, favoreciendo a países más pobres para que puedan industrializarse, para que puedan acceder al comercio mundial en términos favorables, sería lo mejor, pero sobre todo estabilidad. Lo peor de todo esto no es el número alto de muchos de esos aranceles contra muchos países de forma ilógica e inmerecida. Lo peor de todo esto es la inestabilidad, es lo cambiante que es. Y de hecho, tu pregunta pone justamente hincapié en eso. Todo el mundo piensa, bueno, este arancel será verdadero, no será verdadero, es simplemente una táctica de negociación, lo cual implica que va a cambiar mañana o puede cambiar pasado mañana, Ujú. que otra vez resta estabilidad de todo el mercado. El mercado ha sido un mercado construido, el mercado global, construido muy cuidadosamente, con mucho trabajo y mucho cuidado a lo largo de 75 años para ser estable, justamente para no tener los tremendos cracks económicos y financieros que sufrimos en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, que llevó a dos guerras mundiales en 30 años. Y él está destrozando todo eso. Yo le agradezco mucho, Jean-Paul. Bueno, hablaremos en unos días quizás a ver cómo se comporta el mercado y si y finalmente Trump va a dar marcha atrás a esto. Creo que está por verse, ¿no? En las próximas horas. Veremos, sí, 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 no, un gusto, Shirley. Muchísimas por gracias. Preguntas favor. muy complicadas, pero muy buenas, gracias. Le agradezco mucho. ¿Dónde usted aprendió español? Mamá colombiana de Bucaramanga. Por eso, Ah, papá francés, de ahí el nombre, pero madre colombiana. porque lo habla muy fluido. Le agradezco mucho, de verdad No, que, no, muchas gracias. por favor. Vamos a hacer una pausa. Jean-Paul Fagué, profesor de Economía Política en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Yo le pregunté a la producción, ¿pero habla español? Sí, habla español fluido. Bueno, maravilloso. Vamos a tenerlo en el programa. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Son más de 107